razón de ser del encuentro del día de hoy es básicamente para que socialicemos un poquitico las guías 1 y la guía 2. La guía 1 no la he podido socializar todavía, hemos estado en mucho trabajo estos días. Y la guía 2 pues fue la que les envié el día de ayer. No sé si alguno ya empezó a trabajar en ella o no sé, pues si le han dado un vistazo, pero pues la guía 1 a esta altura ya todos deberían conocerla. ¿Listo? Entonces quiero mostrarles en mi pantalla para que todos puedan ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esta es la actividad de la guía 1. La guía 1, pues como ustedes se habrán dado cuenta en la parte ambiental, el tema es impacto ambiental. Es muy relacionado al tema que hemos estado desarrollando también con las compañeras del SENA. Entonces, pues en esta parte del documento simplemente les explico qué son impactos ambientales, cuáles son los diferentes tipos de impacto ambiental que existen. Yo hice una conferencia, un trabajo con los chicos de la Susana. Eh, Ahí explico muy bien, explicamos pues entre todos muy bien cada uno de los diferentes tipos de impacto ambiental. Yo les voy a compartir ese video. ¿Ustedes le dieron un vistazo a esta lectura? ¿Ya la leyeron? ¿Ya miraron un poquitico? Sí, No todos, profe. no todos al tiempo. Bueno, entonces vamos a preguntar unas cositas sencillitas, nada muy complicado para ver de pronto qué dudas ha generado esta guía. ¿Qué serán impactos ambientales, según lo que leemos acá? ¿Qué son los impactos ambientales? Son cambios positivos como negativos tanto al medio ambiente, Muy bien, para el medio ambiente. muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, sí. ¿Alguien tiene algo más para decir o alguien quiere complementar o decir algo diferente? Profe, efectos que causan daño a la naturaleza. Cosas que causan daños a la naturaleza. Bueno, ¿alguien más? Profe, como los juegos de Luis son positivos, son tanto positivos como negativos. Entonces, a la vez pueden no ayudar, pero sí, pues sí, ayudar un poco, pero también destruir, como lo podemos ver en la primera imagen. Ok, muy bien, sí, sí, efectivamente. Muchas gracias por las participaciones. La idea es, sí, justamente eso. Los impactos son modificaciones que ocurren en el ambiente. Las modificaciones pueden ser de cualquier tipo, pueden ser buenas o pueden ser malas. ¿Qué tipo de modificaciones malas hay? Pues, por ejemplo, no sé, ustedes cuando llevan una moto al río y lavan su motico en el río, por ejemplo. No sé si ustedes han visto, hay muchas personas que suelen hacer eso. Se van al río con la moto y allá en el río la lavan. Pues resulta que cada vez que están lavando ustedes la moto en el río, los aceites quemados, las grasas que hay en el motor de la moto, pues escurren y chorrean al río. Y eso genera un impacto ambiental negativo en el río como tal. ¿Por qué? Porque los aceites pueden matar a los peces, pues obviamente un río llega al mar, ¿no? Ajá. Entonces, puede matar peces, vida marina, bueno, eso, el Ahí, oxígeno del agua. listo, perfecto. Vale, esas son algunas de las razones. Profe, porque todas las sustancias químicas contaminan el río. No todas, no todas, pero en ese caso en particular, el aceite quemado de la moto sí puede llegar a causar un efecto negativo, por lo que está diciendo María José. La Pues, gasolina, profe. ajá, la gasolina, los aceites, todas esas sustancias, pues un pececito llega, le ingresa por sus agallas y causa un daño terrible ahí en las agallas del pobre pez, ya no puede respirar, y si no puede respirar un pez, ¿qué le pasa? Se Se muere. muere. Se muere. Pasa mejor vida. Pasa mejor vida. Y eso pasa con los peces, con la vida marina, con la vida en los ríos y en general. Entonces eso es un impacto ambiental negativo.
pero también puede haber impactos ambientales que sean positivos, como por ejemplo, como por Profe, ejemplo, un ejemplo de impactos ambientales positivos. cuando por ejemplo nosotros le echamos agua a las plantas y eso, ¿no? Regar las plantas, más que regar las plantas, yo diría que Profe, sembrarlas y cuidarlas. o si o si nosotros las personas tuviéramos más conciencia de las fábricas cuando sacan todo ese humo que hace daño al impacto pues ambiental, porque de ahí es donde nosotros respiramos y ahí daña el oxígeno, ¿no? Sí, ahí ya es una cuestión un poquitico más Eh, compleja, porque tiene que ver, otra, ajá, también, digamos, limpiar, o sea, no tirar basura al piso, clasificar las basuras, que aquí lo que no es orgánico, lo orgánico, papel, botella, lata. reciclaje, eso se llama reciclaje. Muy bien, perfecto. Sí, Profe, así dale. como también las personas que trabajan en la calle, barriendo las calles, que es escobitas, Ujú. eso también es un buen impacto ambiental, ¿no? Vale, pues eso ya es una parte de la mitigación. Eso ya hace parte de la mitigación que tiene que ver, sí, justamente con corregir errores que se cometen. Por ejemplo, eh, un error que se comete y que cometen ustedes muy seguido en el colegio cuando están allá presencial es que se comen un palito de bombón y el palito ¿dónde lo tiran? Al suelo. Y uno entra al salón de clase y a veces encuentra muchos palitos de bombón en el suelo, o en el patio de descanso uno encuentra muchos palitos de bombón en el suelo, mastican un chicle y el chicle va a dar al suelo, cogen un paquete de papas y el paquete va a dar al suelo. Entonces, esas cositas no ayudan en cuanto a la educación de las personas, porque así como lo hacen ahí en el patio, donde usted puede corregirlo recogiendo los papelitos y todo eso, así mismo pueden hacerlo en un río, así mismo pueden hacerlo en el mar, así mismo pueden hacerlo en un bosque cuando se van de pronto de paseo con la familia y hacen su paseíto de olla y allá dejan toda la basura tirada en la zona. Entonces, esos son cositas que hay que ir corrigiendo y pues que hay que trabajarlas desde la educación, tanto en casa como en la institución. Bueno, muchachos, aquí les explico los diferentes tipos de impactos ambientales. Hay positivos, directos, indirectos, reversibles, irreversibles. Como les digo, yo les voy a compartir un video en el cual se explica más a fondo cada uno de estos tipos de impacto ambiental y pues las medidas para mitigar esos impactos ambientales que tienen que ver con cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día. Por ejemplo, ahorrar energía. Eso, ¿por qué ahorrar energía puede servir para reducir impactos ambientales o para mitigar impactos ambientales? ¿Por qué creen ustedes de pronto? Mm, Bueno, les comento. Resulta que dependiendo de la cantidad de energía que necesite utilizar un pueblo o que necesite utilizar una ciudad como tal, asimismo se crean fuentes para obtener esa energía, ¿cierto? Una de las principales fuentes que nosotros utilizamos aquí en Colombia es la fuente hidroeléctrica. ¿Saben cuáles son las fuentes hidroeléctricas? Estuvimos viendo diferentes tipos de energía en fisicoquímica el periodo pasado. ¿Saben cuáles son las fuentes hidroeléctricas? Las que se realizan a través de, bueno, en base al agua, como ¿cómo es que se llama la que la que desbordó? ¿Esa? La de Y Hidroituango. Mango, Ujú. esa, Sí, eh, esa, efectivamente, son las que se desarrollan con base en ríos, por ejemplo, o en fuentes hídricas. Por ejemplo, el proyecto de Hidroituango, que está en Ituango, Antioquia, y pues que debido a la corrupción que se maneja en este país, pues tuvo problemas de planeación, problemas de presupuesto, y pues se desbordó en un momento, pues porque no estuvo bien planeado. Y sigue sin estar bien planeado y siguen robando plata con esa vaina. Entonces, si existe mucha necesidad de energía eléctrica, pues toca construir más represas y cada una de esas represas tiene un impacto ambiental terrible porque lo que hacen es que paran un río, o sea, dejan de que el río pues
siga su curso natural, y eso afecta a los ecosistemas, afecta a los peces, afecta a las plantas acuáticas, afecta a las algas en el río, afecta a todo lo que normalmente se va dando en el río para totalmente. ¿Listo? Entonces, eso es un impacto grandísimo. Favorecer energías verdes. ¿Cuáles serán las energías verdes? Las que se realizan de una fuente, ay, pues no que sea así como la Hidroeléctrica. y la hidroeléctrica, esa pues desfavorece pues porque su curso, el curso del río no es igual, pero las energías verdes lo que hace es como favorecer y como dice en la lectura, fuentes más amigables que pueden, a ver, yo he visto unos experimentos que realizan energía, a base de alguien montando bicicleta, yo Profe, una energía verde. Efectivamente. Castillo, ¿qué vas a decir? ¿son de las que provienen de fuentes naturales? Listo, perfecto. Bueno, todas provienen de fuentes naturales, ¿no? Porque incluso la energía atómica es una fuente natural. Hay compuestos atómicos en el mundo y en el universo. Pero las energías verdes son aquellas que podemos utilizar sin generar un impacto grande en el ambiente. Deme un ejemplo que ustedes conozcan. Bueno, se los doy yo. La energía solar. La energía solar es simplemente cogen un terreno baldío y colocan unas placas de energía solar, y esas placas reciben la luz del sol todos los días, y al igual que las plantas, convierten esa luz solar en electricidad. En el caso de las plantas, pues convierten la luz solar en otra cosa. ¿En qué convierten las plantas la luz solar? Alimento. En su alimento, y en el nuestro también, porque una planta convierte la luz solar en una manzana, en una naranja, en una papa, en una yuca. ¿Sí? Eso hace una planta. Pero en este caso, en el caso de las plantas de electricidad y de energía solar, convierten esa luz solar en energía eléctrica que puede servir para prender el computador, para cargar su teléfono celular, para prender la luz en su casa. ¿Listo? Entonces, Otra, profe, ajá. eólica. La energía eólica, lo mismo también. Convierten el movimiento del viento, la velocidad con la que se mueve el viento, la convierten en electricidad. Y no le causa daño absolutamente a nadie, porque no se está emitiendo sustancias tóxicas al ambiente, no se está afectando el curso natural del viento, porque el viento sigue pasando igual, no se está afectando a nadie. Entonces, esas son las energías verdes, y pues la idea es favorecerlas también. Construcciones sostenibles, tiene que ver con la forma de cómo construimos las ciudades. Por ejemplo, hay ciudades que se construyen a lo ancho, es decir, ocupando la mayor cantidad de terreno posible. Esas construcciones son dañinas para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces se destruye un ecosistema natural para seguir ampliando la ciudad. Y hay otro tipo de construcciones que son un poco más amigables pues, con el ambiente alrededor de la ciudad, que son las construcciones verticales, es decir, seguir construyendo, pero en lugar de hacia los lados, hacia arriba. Y pues esto ayuda muchísimo también. Y los materiales también con los que se construyen, que sean materiales que no produzcan un daño ambiental. Emplear menos agua, pues ustedes ya sabrán para qué, por qué, ¿cierto? Porque es importante. ¿O no? ¿No saben por qué es importante? Bueno, Sí, profe, porque a veces abusamos de la cantidad del agua y como ya estamos viendo en algunos lugares del planeta hay sequía. Luego nos quedamos igual, sin agua, ¿y qué hacemos? sí, es justamente eso. La protección del agua es algo por lo que nosotros debemos velar. ¿Por El qué? agua es finita. Efectivamente, porque el agua es vida. Hay algunos países en donde se les da privilegios a otras cosas en lugar del agua. Por ejemplo, ese es el caso de nuestro país. Ocurre muchas veces que algunas personas dentro de pues,
dentro de la parte política, dentro de la parte económica de nuestro país, pues tienen unos intereses que son más bien económicos que sociales. Por ejemplo, el caso, no sé si ustedes han escuchado del páramo de Santurbán. ¿Han escuchado de eso? ¿No? No, profe. ¿En serio no han escuchado el páramo de Santurbán? ¡Ah! Terrible. Pues el páramo de Santurbán es un páramo que queda en Santander y que pues provee de agua a buena parte de Santander, porque los páramos son ecosistemas en donde se almacena el agua y se va liberando lentamente, pues, y eso sostiene los ríos que alimentan a muchas ciudades, que alimentan a muchos ecosistemas. Pues resulta que el gobierno que tenemos actualmente quiere hacer un convenio con una empresa minera árabe y esa empresa minera tiene muchas ganitas de ir al páramo de Santurbán a buscar oro en el páramo de Santurbán. Resulta que en los sitios donde se hacen exploraciones mineras, sin importar los cuidados que se tengan para hacer las explotaciones mineras, siempre ocurre un impacto ambiental en el ecosistema. Entonces, hay algunas personas que dicen, no, vamos a proteger el páramo de Santurbán porque el páramo de Santurbán nos ofrece agua y el agua pues es vida. Y hay otros que dicen, no, pero vamos a extraer oro del páramo de Santurbán y eso da trabajo a la gente y pues la gente tiene dinero. Entonces, ahí queda el dilema ético. Ustedes ya decidirán por qué lado se pueden ir. Cualquiera de los dos lados pues tiene sus defensores, tanto la gente que le gusta la minería, pues porque efectivamente la minería da trabajo a personas, da oro, da dinero, o sea, la gente pues, tiene dinero. Y por el otro lado, pues están los que no necesitan el dinero, no quieren el dinero, quieren que el agua siga siendo potable, siga siendo de libre distribución y siga llegando a todos los sitios sin ningún impedimento. Entonces, cada quien decide ya ahí éticamente qué le parece mejor o económicamente qué le parece mejor. Ya es decisión de cada uno. ¿Ustedes de pronto tienen alguna opinión respecto a eso o no? Como aquí yo conversando con mi vecina que me está ayudando, que me está ayudando aquí en la casa, el agua tiene un punto en el que ya se va a acabar, se agota y ya no vamos a tener con qué. Por ejemplo, sabemos que el agua está compuesta de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ya no va a haber oxígeno bueno con tanta construcción, tanto bullicio, tanta contaminación. Y aparte de eso, van a sacarle el oro a los páramos, bueno, a las minas. Eso le va a traer otro, ¿cómo se dice? Otro impacto más malo y vamos a terminar embarrando el mundo porque queremos más plata. Vale, esa es tu postura. Bastante respetable, muy, muy respetable. La idea ahí respecto a esto, pues es simplemente que ustedes conozcan todos los puntos de vista. Yo, por mi parte, no voy a tomar partido. En lo personal, yo como Sergio, no como su profesor, sino como persona, como ciudadano de este país, considero que es mucho más importante el agua que el oro, en lo personal, yo. Pero pues la decisión la toma cada uno de ustedes, pues cada uno de ustedes es libre. Entonces, pues respecto a eso que tú dices, María José, con el oxígeno yo no vería tanto problema. Yo veo más problema es que con la minería intensiva en los páramos, destruyen el ecosistema como tal y adicionan sustancias que son contaminantes para el agua, además de que adicionan tierra y el ecosistema, pues el agua que bajaría ya sería un agua muy sucia, muy dañada, muy contaminada y pues que no la podrían utilizar fácilmente, por ejemplo, los animalitos, los peces que viven en el río ya no la podrían utilizar porque sería el agua toda contaminada. Entonces, tiene un efecto que es mucho más grande que simplemente en el sitio donde ocurre. Bueno, ajá. Y otra cosa, aparte de eso,
dicen, bueno, vamos a cuidar el páramo, ¿qué tal? No vamos a utilizar explosivos. Cuando uno termina viendo es que sí utilizan explosivos y los explosivos, digamos, la pólvora puede quedar alguna partícula y puede ir por el río, puede matar un pez, una chucha, ¿cómo se llama la otra? Un chigüiro, puede matar mucha fauna y también flora. Entonces, dígame, seguimos embarrando el planeta porque queremos más plata. Sí, bueno, vale, perfecto. ¿Alguien más quiere opinar o continuamos? Vale, perfecto. Sí, eso ya es una cuestión más bien ética y personal. ¿Cuáles son las necesidades en realidad de la población? Si son necesidades más bien económicas o son necesidades más bien ambientales. Entonces, pues bueno, ahí está. Aquí les muestro también, al final les presento una foto de una planta de tratamiento de aguas residuales. No sé, ustedes de pronto conocerán como las PETAR. ¿Han escuchado de las PETAR? No han escuchado de las PETAR. Las PETAR son plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es lo que hacen estas plantas de tratamiento? Pues reciben el agua sucia, contaminada de las ciudades como tal, el agua que pasa por las cañerías, la reciben y le hacen un tratamiento previo a volverlas a evacuar en los ríos. Entonces, ¿qué hacen ahí? Le quitan contaminantes, le quitan de pronto sustancias tóxicas, tratan de dejarla lo más limpia posible. No es agua potable, o sea, el agua que sale de la PETAR no es potable porque pues, igual es agua que simplemente le quitan algunos de los contaminantes, pero no se los pueden quitar todos. Y una vez ha pasado por todo el tratamiento, vuelven y la liberan al río. Entonces esto genera un impacto en el río, pero el impacto es mucho más pequeño que si, por ejemplo, toda esa agua de la ciudad contaminada llegara directamente al río. Ahí sí que es cierto que ese pobre río le iría muy, muy mal. Entonces, ahí, pues es como una primer defensa aquí, no, una defensa final prácticamente, porque la primer defensa somos nosotros en casa. Somos nosotros no arrojando sustancias tóxicas por el drenaje, no arrojando sustancias que puedan llegar a causar un efecto dañino como aceites, como grasas quemadas, tirarlas por el drenaje, eso no se puede hacer, porque pues, eso genera un impacto gravísimo en el medio ambiente y algunas de estas PETAR, pues algunas de esas sustancias no las pueden limpiar del todo. Entonces ahora ya, desde ahora ya conocen qué es una PETAR y para qué sirve, ¿no? Listo. Aquí la actividad es sencilla. Primero, teniendo en cuenta la información, realiza un mapa conceptual de qué son los impactos ambientales y cuáles tipos de impactos ambientales existen y cuáles son las medidas para mitigarlo. Esta información está aquí en la guía. Segunda, realice un recorrido por su casa y anote cuáles considera que son acciones o situaciones que generan impactos ambientales. Camine por su casa, mire qué cosas que ustedes hacen en casa normalmente o que usted recuerde que hacen en casa de un tío, de un primo, de la abuela de pronto. ¿Qué situaciones, qué cosas que hacen en esa casa pueden generar un impacto ambiental, bien sea positivo o negativo? ¿Listo? O pues de cualquiera de los que aquí se mencionan. Directos, indirectos, reversibles, irreversibles. Y realice un dibujo de cada tipo de impacto ambiental que usted encontró en casa. Y finalmente elabore un folleto con dibujos donde explique a sus familiares qué acciones dentro del hogar generan impactos ambientales y cómo puedes ayudar a mitigar esos impactos ambientales negativos. Entonces, Profe, las dos últimas ya no las hicimos. ¿Cómo? Las dos últimas ya las hicimos. ¿Cómo así? La de realiza el recorrido por tu casa y anota cuáles son las acciones y situaciones de los impactos ambientales que utilizan, los impactos ambientales que se realizan en tu casa. Y lo del folleto ya lo hicimos. Ah, bueno, pues lo envían. Esta es la guía 1, ¿no? Esta es la guía que les envié hace 15 días. Esto ya tienen que haberlo hecho porque se supone que el plazo de entrega era ayer, pero bueno. Ah, entonces yo estaba... Entonces, listo, ahí está. Esta es la actividad 1. Esto es lo que tienen que hacer, elaborar el pequeño folleto. La idea es que ustedes el folleto se lo presenten a sus familiares
lo desarrollen, me mandan a mí una fotico de cómo les quedó y se lo presentan a sus familiares mostrándoles qué es lo que ustedes descubrieron que puede generar impacto ambiental en casa y qué se puede hacer para solucionarlo. Eso es todo. ¿Listo? ¿Dudas de ambiental? No hay. Vamos al siguiente. Este es de biología. Biología, este periodo va a ser muy sencillo porque solamente vamos a ver dos sistemas. Uno es el sistema circulatorio y otro es el sistema excretor. Hace 8 días les envié este que es del sistema circulatorio. ¿Y para qué sirve el sistema circulatorio? ¿Quién me dice? Para, bueno, primero que todo, transportar defensas, oxígeno y sacar el dióxido de carbono. Muy bien. ¿Qué es el sistema circulatorio? ¿Quién me comenta? Vale. El sistema circulatorio corresponde a todo ese sistema que transporta la sangre por todo el cuerpo. ¿Por qué es importante la sangre? ¿Por qué creen ustedes que es importante la sangre? ¿Para qué servirá la sangre? ¿Será que es simplemente una cosa roja que tenemos ahí dentro y ya? ¿O será que tiene una función? ¿Sirve para algo? ¿Qué es lo que hace la sangre? María José lo estaba diciendo, para los que no han leído esta guía o no le han puesto cuidado a esta guía, María José lo estaba comentando. La sangre transporta sustancias por todo el cuerpo. ¿Qué sustancias transporta? Pues si llega a los pulmones, lo que transporta es oxígeno por el cuerpo, porque en los pulmones nosotros hacemos transferencia de oxígeno. Entonces el oxígeno ingresa a los pulmones, llega a la sangre y la sangre se encarga de mandarla para todo el sitio donde se necesite oxígeno. Si está en los intestinos, ¿qué es lo que transporta? Nutrientes, Muy profe. bien, Jeffrey. Transporta nutrientes. En ese caso, la sangre toma los nutrientes que hay en los intestinos y los lleva para todas las partes del cuerpo donde sea que se necesiten. Asimismo ocurre con absolutamente todo, con hormonas, con agua, con sustancias de todo tipo y pues incluso hasta sustancias tóxicas. Por ejemplo, si usted respira, utiliza el oxígeno, perdón, en algún tejido del cuerpo y en ese tejido se produce una sustancia tóxica. ¿Qué sustancia se produce en la respiración? ¿Qué sustancia tóxica se produce en la respiración, muchachos? ¿No saben? Natalia Benavides, ¿qué sustancia tóxica se produce en la respiración? Natalia no está. Dejó conectado el computador y se fue. Sí, profe, aquí ¿Ves? estoy. No sé. ¿No sabe qué sustancia tóxica se produce en la respiración? No, señor. ¿Usted respira? Sí, señor. Listo. ¿Qué le entra a su cuerpecito cuando usted respira? Aire. ¿Y qué tiene el aire? Dióxido de carbono. ¿Qué tiene el aire, Natalia? ¿Qué es lo Oxígeno. Eso es lo que usted utiliza, eso es lo que usted utiliza para respirar, ¿sí o no? Cuando usted lo utiliza, ¿en qué se convierte ese oxígeno? Mm, Ojo que ese fue el tema del periodo pasado, Natalia. Profe, ¿lo puedo contestar yo? Calma, un segundo, Natalia, inténtalo. Ojo pues, no sé, profe. no sabes, Natalia. Luisa, El dióxido Profe. de carbono. efectivamente, el oxígeno entra a su cuerpo, usted lo utiliza en la respiración y se transforma en dióxido de carbono. El dióxido de carbono es tóxico, venenoso, mortal. Si el dióxido de carbono se queda en el tejido de su cuerpo, si se queda aquí en el brazo, este pedazo del brazo se le va a morir.
Si se le queda en el cerebro el dióxido de carbono, se le mueren células del cerebro. El dióxido de carbono es tóxico. Entonces, ¿qué hay que hacer con el dióxido de carbono? ¿Hay que dejarlo ahí en el tejido? No, profe, hay que Hay que sacarlo. sacarlo. Hay que eliminarlo. Efectivamente, hay que eliminarlo. ¿Quién se encarga de transportar ese dióxido de carbono? La sangre. La sangre. El dióxido de carbono vuelve a la sangre, entra al sistema circulatorio y sale otra vez a los pulmones. Y una vez llega a los pulmones, sale por aquí y sale por su nariz. Y el dióxido de carbono, digamos que se produjo acá en el cerebro, pero si se va a quedar ahí, pues se muere el cerebro. Entonces la sangre es la que se encarga de llevarlo desde acá, desde el cerebro, otra vez hasta afuera para que salga y no te mate el cerebro. Lo mismo ocurre con absolutamente todas las sustancias. Todo lo que ingresa a la sangre, pues hace un recorrido y trata de ser eliminado. En el caso de las sustancias por acá, como por ejemplo pues nosotros utilizamos los alimentos y quedan sustancias de desecho. Esas sustancias de desecho vuelven otra vez a la sangre y van a una serie de tejidos o de órganos que se encargan de eliminar las sustancias tóxicas. Por ejemplo, van a los riñones y en los riñones pues se encargan de hacer la separación y eliminarlo por la orina. Ese es el tema que sigue en el sistema excretor. Pero bueno, lo que... Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que en el aire no solo hay oxígeno y dióxido de carbono. Efectivamente. Hay hidrógeno, bueno, un poco de vainas ahí. Sí, en el aire hay de todo, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla homogénea de muchas sustancias, pero pues la sustancia que utilizamos nosotros para respirar es el oxígeno. Entonces eso también tenerlo en cuenta. Gracias, María José. Entonces, listo. Lo que quiero que ustedes sepan es que el sistema circulatorio es como una carretera que se encarga de llevar las sustancias, las que necesitamos al interior del cuerpo, las que no necesitamos, tratar de sacarlas del cuerpo, las que nos dañan el cuerpecito. Yo quiero preguntar, Natalia, ¿ya te quedó claro más o menos un poquitico esta parte de respiración y el sistema circulatorio? Sí, señor. Listo, Natalia. Póngale cuidado que esto no es difícil. Esto es muy sencillo y esto ocurre en su cuerpo todos los días y a todas horas. Bueno, entonces aquí les presento cuáles son las partes del sistema circulatorio. Existen los vasos sanguíneos, que son las tuberías por donde se mueve la sangre. Hay arterias y hay venas. Entonces aquí les explico brevemente que las arterias son las que llevan la sangre desde el corazón hacia los capilares y tienen... Ahí en las arterias es donde está el oxígeno y que en las venas transportan pues las sustancias que son, pues que ya son para eliminar. Explica también que la sangre es un tejido que está compuesta de agua, de sustancias sólidas como diferentes tipos de células. Aquí les explico cuáles son las células que hay en la sangre. Están las plaquetas que se encargan de curar las heridas, de cicatrizar zonas donde hayan heridas o cortes. ¿Listo? Los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Estos son los que mueven el oxígeno por todo el cuerpo o mueven el dióxido de carbono por todo el cuerpo para eliminarlo. Entonces ahí están. Y los glóbulos blancos. ¿Han escuchado los glóbulos blancos? ¿No? Ustedes hablan tan poquito, muchachos. Los glóbulos blancos son las células de defensa. Estos son los que se encargan de eliminar a todas las sustancias que sean dañinas y que estén dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, bacterias que estén ingresando. Infecciones. Efectivamente, sí, señor. Las infecciones que quieran entrar a nuestro cuerpo, de pronto una sustancia tóxica que quiere ingresar a nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos son los que se encargan, son nuestra línea de defensa para todas esas cosas. ¿Listo? Profe, Ajá. una pregunta. ¿Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos se encargan de eliminar todas las toxinas? No. Los glóbulos rojos se encargan de transportar. Ellos El transportan. oxígeno. Ajá. Los glóbulos rojos transportan. O sea, ellos pueden llevar oxígeno para los diferentes tejidos
o pueden llevar dióxido de carbono para eliminarlo pues en los pulmones. ¿Listo? Profe, Ajá. por lo que yo entiendo, los glóbulos rojos transportan, los glóbulos blancos, no, ay, ay, los glóbulos blancos sanan, por lo que se puede decir, entre comillas, ¿no? Sí, más o menos es eso. Estos glóbulos rojos, ustedes imagínenlos como buses que llevan las sustancias a las diferentes partes del cuerpo. Bueno, las sustancias no, en particular el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Listo? Eso es lo que mueven. Y los glóbulos blancos lo que hacen es que combaten, ellos van a destruir, a matar a esas bacterias que están ingresando al cuerpo, a matar infecciones, a matar sustancias tóxicas. Ellos van a matar. ¿Listo? Se comen, Sí, se profe. comen a las bacterias, ellas se comen a la bacteria y una vez se la han comido, pues la desintegran allá adentro y la vuelven picadillo. Ese es el trabajo de los glóbulos blancos. Si no existieran esos glóbulos blancos, pues cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier bacteria que ingrese a su cuerpo, lo acaba usted en un momentico, hasta una gripa la mata. Porque los glóbulos blancos son esa línea de defensa. ¿Listo? Por eso hay algunas enfermedades como por ejemplo el VIH, no sé si ustedes han escuchado del SIDA. Sí, señor. Sí, señor. El virus del VIH, ese virus lo que hace es atacar justamente a estas células de glóbulos blancos. Entonces no permiten que se produzcan estos glóbulos blancos, los destruyen, los acaban, y pues si usted no tiene glóbulos blancos en su cuerpo, pues no hay quien lo defienda, ¿cierto? Entonces después llega una neumonía, llega una gripita o llega cualquier tipo de enfermedad, y como no tiene usted con qué defenderse, pues esa otra enfermedad lo mata. Así es como funciona el VIH-Sida. ¿Dudas, inquietudes? Profe, Ajá. ¿y cómo hacemos para tener glóbulos blancos? Pues teniendo una buena dieta, una alimentación balanceada, comiendo muy bien, lo que ya le expliqué en primer periodo, comiendo buenas verduras, buenas frutas, alimentándose bien, no comiendo comida chatarra. ¿Listo? Eso es una buena dieta, una alimentación balanceada, no consumir sustancias que puedan afectar a los glóbulos blancos, como por ejemplo el cigarrillo, sustancias tóxicas como sustancias narcóticas, todas esas sustancias que pueden afectar a los glóbulos blancos, no consumirlas y consumir una alimentación balanceada. Eso es todo lo que necesita. Y respecto a esto, por ejemplo, lo que les comentaba del VIH, es una infección que puede tener, pues, que puede transmitirse por varias razones. Algunas de ellas son como, por ejemplo, compartir agujas. No sé si ustedes se han dado cuenta que de pronto hay algunas sustancias psicoactivas que utilizan algunas personas que quieren drogarse y se inyectan esa droga en la sangre y comparten agujas pues, para inyectarse esas cosas. Sí, como Y heroína, ¿no? Esa la heroína. heroína, sí, señorita. Entonces, cuando hacen eso, usted no sabe si su compañero, si la persona al lado tiene VIH. Y pues cuando comparte aguja, usted se está inyectando ahí de una vez el virus. No lo sabe, usted no puede saberlo. Hay otras formas de transmitir también el VIH, como por ejemplo las formas sexual. Cuando ustedes activen su desarrollo sexual y empiezan a tener relaciones sexuales, hacerlo sin protección, hacerlo sin preservativos o hacerlo con personas que usted no conoce siquiera, pues puede llevar a que usted contraiga un virus de VIH. Y el virus de VIH, pues en este momento no es mortal, porque pues ya hay algunos tratamientos que se pueden utilizar para que la persona no se muera, pero si no se hace un tratamiento que son carísimos, pues se puede morir también. Entonces, eso va más bien también en el cuidado. Cuidar el sistema inmunológico con una buena dieta balanceada, no consumir sustancias dañinas, ¿listo? No consumir sustancias como opiáceos, como la heroína que decía la compañera, sustancias como el tabaco son dañinas para esto, y mantener relaciones sexuales cuando ustedes activan su vida sexual que sean responsables. El uso del preservativo y todas estas cositas que son pues, cosas
pues de la vida saludable, de la vida sexual saludable. ¿Listo? Esto para esta partecita. Estos son muy, muy importantes. Profe, Bueno. tengo una pregunta que me indaga mi cerebro, que es, ¿qué le pasa a la sangre cuando, digamos, un pie se necrosea? ¿Cómo? No, ¿qué le ocurre a la sangre cuando a un miembro, digamos, el pie, le ocurre necrosis? Ah, la necrosis, ¿no? La necrosis tiene que ver con un daño en algún tejido y pues puede haber varias razones, ¿no? Una de ellas puede ser que no le está llegando sangre a ese tejido. Y si no le llega sangre al tejido, pues dejan de llegarle cosas. Deja de llegarle oxígeno, dejan de llegarle nutrientes, dejan de llegarle cositas que Profe, necesita ese tejido. Y de la misma manera puede ser que las sustancias tóxicas que se generan en ese tejido, como el dióxido de carbono, sustancias del metabolismo que son tóxicas también, se acumulan en ese tejido y finalmente se muere. Y cuando se muere ese tejido, lo único que queda es cortarlo. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? profe, Hágale. es cuando tienen las personas el problema de la circulación. Sí, ese es, pues puede haber varias razones para que haya problemas de circulación. Pues uno de ellos puede ser, por ejemplo, golpes, por ejemplo, que plaquetas se acumulan en alguna parte de alguna vena o de alguna arteria. Hay varias razones. Ahí ya pueden ustedes también ponerse a investigar, a estudiar, a indagar un poquitico más eso. Para los que vayan a ser médicos de aquí del grupo o vayan a ser enfermeros. ¿Listo? Bueno, aquí en este puntico más adelante ya les explico qué es lo que hace la sangre, pues eso ya lo expliqué ahorita en clase, pero pues no está de más, ahí está toda la información, ustedes pueden leerla, ahí explica cada una de las cositas y aquí terminamos con la actividad. Esta actividad es supremamente sencilla. Yo, pues no sé, creo que es una de las actividades más fáciles que les he puesto, ya ustedes queda en sus manos entregarla. La primera tiene que ver con relacionar columnas. ¿Cómo así? Relacionar columnas de este lado de acá con la de este lado de acá. ¿De qué manera? Pues usted hace una flechita. Glóbulos blancos. Ah, pues los glóbulos blancos son los que se encargan de bombear la sangre por todo el cuerpo. Entonces usted hace una flechita por aquí. ¿Sí se encarga de eso los glóbulos blancos? No, No, ayudan a la defensa del cuerpo. Ok, entonces ayudan en la defensa del cuerpo. Entonces yo hago la flechita desde aquí hasta acá. El resto no se las voy a decir porque esa es su actividad. Listo, sencilla. La segunda, simplemente que usted me diga cuál es la importancia del sistema circulatorio y cuál es la relación que tiene el sistema circulatorio con el digestivo y con el respiratorio. Simplemente es eso. Eso ya lo hablamos ahorita en clase. Y el tercero es un pequeño laboratorio en casa. Es algo muy sencillo también. Simplemente le estoy enseñando a usted a que sepa dónde puede medir su pulso. El pulso, pues ustedes entenderán que es cada vez que el corazón bombea un poquitico de sangre, esa sangre se mueve por el cuerpo y se mueve impulsada, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos pulso. Cada vez que usted siente una pulsación ahí en la muñeca, donde ahí aparece, es porque se ha bombeado un poquito de sangre desde el corazón para que dé la vuelta por todo el sistema del cuerpo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tiene que hacer es aprender a localizar dónde usted puede medir el pulso. Usted lo puede intentar en este mismo momento y usted va a sentir ahí la pulsación. ¿Listo? Lo segundo es que mida cuántas pulsaciones tuvo en un minuto ahí sentado, sin nada ahí, relajadito, mida cuántas y lo anota en el cuaderno. No, tuve 20. Listo. Después se pone usted de pie. Profe, Espérate, termino de explicar. profe, espérate un momentico antes de este. Profe, ¿se puede acomodar otro un poquito mejor? Porque es que le escucha entrecortado y la verdad no estoy entendiendo muy bien. ¿Alguien más le pasa eso? No, aquí se escucha bien, profe. Entonces es tu teléfono. está bien, profe. De pronto tienes que acomodarte tú mejor. Ah, ya, Más ya. cerca del
no sé, coso ese que transmite internet, Wi-Fi. Router. Eso, router. Entonces, la primera es usted ahí sentadito, sin hacer nada. Va y se mide en un minuto cuántas veces tiene un pulso. Después usted se pone de pie y trota de forma ligera, suavecito, ahí relajado, ahí, en el sitio. O si usted quiere, pues, cuando salga con su familia al parque a hacer el paseo matutino, usted coge y da un trotecito de al menos un minuto, un trotecito ahí suavecito, y después de eso vuelve y se toma el pulso y mide cuántas pulsaciones tuvo en un minuto y lo anota en el cuaderno. Y después tiene que ponerse de pie y simular una carrera, pero una carrera a todo lo que da, con toda la velocidad que usted pueda, rapidísimo, trote rapidísimo, y vuelve a medir cuántas pulsaciones tiene. Ya con estos 3 ejercicios, usted tiene que responder esto. ¿En cuál actividad presentó más pulsaciones? ¿En qué actividad se presentaron menos pulsaciones? ¿Qué cambio notaste en tu cuerpo luego de simular correr? O sea, ¿qué nota usted en su cuerpo que ha cambiado después de esa, corre, de esa correría? Y finalmente, ¿por qué crees que se acelera el corazón al correr? ¿Listo? Simplemente eso, es algo muy sencillo, es un ejercicio como para que ustedes se den cuenta un poquitico que dependiendo de la actividad física, también el corazón se esfuerza de alguna manera y existe una razón para que ocurra esto. La razón quizá está en el punto 2, no lo sé, tal vez puede ser que sí. Ustedes analícenlo y lo responden. ¿Dudas, inquietudes respecto a biología? No hay. Vamos entonces a físico-química, que este periodo lo que vamos a hablar es de circuitos eléctricos. Entonces, en física existe una rama de la física que se llama la electricidad, electrostática, y tiene que ver justo con esto. Cuando nosotros hablábamos del átomo, decíamos que el átomo estaba compuesto por protones y neutrones, ¿se acuerdan? Y unas cositas que giraban alrededor que se llamaban ¿ya no se acuerdan? Los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo del átomo. Pues resulta que un circuito eléctrico es un circuito que hace uso de los electrones. Es decir, utiliza esos electrones que se mueven para hacer un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? No sé, depende, varía. Por ejemplo, en este caso, en este dibujo que estoy colocando aquí, ¿cuál es el trabajo que realizan esos electrones? ¿Qué trabajo harían los electrones en este circuito? Profe, pasar electricidad, digamos, por ejemplo, hacer que el bombillo alumbre, así, ¿no? Supongo. Ese es el trabajo. En este ejercicio particular, en este circuito, el trabajo que hacen los electrones es prender este bombillo. Pero digamos que hay un circuito, por ejemplo, que conecta su televisor. ¿Cuál es el trabajo que se realiza? ¿Cuál es el trabajo que realizan los electrones? Hacer que el televisor prenda. Listo, perfecto. Usted tiene un teléfono celular en este momento, ¿cierto? ¿Será que están corriendo electrones por ese teléfono celular? Sí, ¿De dónde salen los electrones que están corriendo por el circuito del teléfono celular? de la batería. De la batería. De la batería. Efectivamente, salen de la batería esos electrones, recorren todo el teléfono celular y hace que funcione todas las cositas del teléfono celular, la pantalla, el micrófono, el altavoz, el coso que recibe el Wi-Fi, todo, absolutamente todo funciona. Y una vez todo eso lo hace funcionar, sigue su camino pues por este cable conductor, sigue su camino y vuelve otra vez ¿a dónde? ¿A dónde? Al receptor. ¿Y cuál es el receptor? La batería. La batería. Listo, eso es todo. Eso es un circuito eléctrico. Así es como funciona. Sencillo, fácil y para toda la familia. Pero, pues, dependiendo de la complejidad del trabajo que necesitemos hacer, pues también va a ser un circuito cada vez más complejo o menos complejo. Este es uno muy simple, pero lo tenemos todos en la casa. Cada vez que usted prende el bombillo de la casa, está accionando un circuito eléctrico de este tipo. Sencillo.
Cada vez que usted prende un televisor, está accionando un circuito que es un poco más complejo, porque el televisor tiene un poco de mecanismos a su interior, ¿sí o no? Es un circuito un poco más complejo. Entonces, aquí les muestro cuáles son las partes del circuito eléctrico. Aquí están mostradas pues en gráfico, aquí están escritas para que la entiendan. Y acá les muestro una cosita que son los esquemas o los símbolos que nosotros utilizamos para hacer imágenes o gráficos de un circuito eléctrico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un cable se representa con una línea, un interruptor con esta como palita, paradita, una pila se representa con una línea atravesada por pues, dos palos, uno más grande que el otro, una batería es así, una bombilla es así, un amperímetro, una resistencia, un condensador. Por ejemplo, miremos Profe, ¿qué? ¿qué es un amperímetro y un voltímetro? Un amperímetro es un aparato que se encarga de medir el amperaje. El amperaje es la velocidad o la fuerza con la que viajan los electrones. Puede ser que los electrones viajen muy despacito, ahí relajados de la vida, o puede ser que viajen a toda velocidad. Entre más amperaje, más rápido viajan y más duro es el golpe que te pegan si te cogen. Y un voltímetro es un aparato que se encarga de medir el voltaje. El voltaje es cuántos electrones están pasando por el cable o por el conductor. ¿Listo? Entre más electrones estén pasando es un mayor voltaje, entre menos electrones estén pasando es un menor voltaje. Por ejemplo, aquí en Colombia el voltaje de las casas es de 110 voltios. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Ajá, entonces si usted mete el dedo ahí en ese cosito donde usted conecta el televisor, usted va a sentir que 110 voltios, ¡pum!, le pegan en el dedo y le hacen quitar el dedo de ahí, ¿sí o no? Pero si va y lo coloca en un transformador de electricidad, en un poste de electricidad, seguramente el voltaje es mucho mayor y seguramente el amperaje también es mucho mayor, te llega muchos más voltios a mucha más velocidad y te queman la mano. ¿Listo? Bueno, cada una de estas cositas, pues, o sea, yo aquí se las represento, pero no las vamos a utilizar todas en realidad. Pues para cosas de grado séptimo podemos trabajar con cables, con interruptores, con pilas, con baterías, con bombillas, con motores, con toma de tierra, podemos trabajar. Eso no es algo muy simple. ¿Listo? Entonces aquí les represento cómo sería el esquema de un circuito eléctrico sencillo. Esto de aquí, ¿qué será? Bueno, ahí están los nombres, o sea, no hay nada que decir. Si miramos, esto de aquí es esto que está acá, ¿sí o no? Está al revés, pero pues no importa, porque pues igual sigue siendo un palito más grande que el otro. ¿Listo? Esto es esto, entonces este generador en realidad es una Una pila, profe, una pila. pila, ¿sí? Esta línea, ¿qué será esta línea que atraviesa todo esto? Cable. Un cable, muy bien. El cable llega aquí a esta bolita que tiene una X en el centro, que es una... Bombilla. Y, Una bombilla. ok, después llega a este cosito que es como una palanquita levantada, que es Un interruptor, profe. un interruptor. Listo, este es uno sencillo y aquí estoy mostrándoles cómo se hace. Resulta que hay diferentes tipos de circuitos eléctricos, unos que son en serie, otros que son en paralelo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en los circuitos que son en serie, pues la electricidad, los electrones pasan desde uno de los elementos que está haciendo uso de los electrones y de ahí sigue al siguiente. O sea, miren, los electrones vienen por aquí, llegan al bombillo y ¿qué hacen con el bombillo? Lo prenden. Lo prenden. Muy bien. Y de ahí sigue y llega al otro bombillo. ¿Qué hace con el otro bombillo? Lo prende. Lo prende también. Y sigue y llegó al final a la batería nuevamente. Entonces eso es un circuito en serie. ¿Por qué es en serie? Porque cada una de las cosas que utiliza la electricidad viene en serie. Y este otro es un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque la electricidad viene por acá, llega a este circuito y puede hacer dos cosas.
Una cosa es venirse por acá y prender este bombillo, o la otra cosa es venirse por este cable y prender este otro bombillo. ¿Listo? Puede venirse por este cable o venirse para acá para el bombillo. Y resulta que la electricidad hace las dos cosas. Se viene para acá y se viene para acá. Entonces los dos bombillos se prenden, pero hay una diferencia, ¿vale? En este caso acá, la electricidad se ocupa en los dos bombillos, pero la potencia disminuye. Es decir, este bombillo alumbra un poquitico y este alumbra otro poquitico porque están seguidos. O sea, la electricidad tiene que atravesar todo esto para poder utilizarse. Pero en este caso no. En este caso, una parte viene por acá y se mete a este bombillo y entra totalmente regia y no hay problema. Y la otra parte llega a este otro bombillo y entra totalmente regia también. Entonces, en este caso, los bombillos alumbran a toda su potencia. ¿Listo? Y después, cuando ya ha sido utilizada, viene por este cablecito y vuelve otra vez a la batería. Entonces, esas son las dos conexiones, tanto en serie como en paralelo. Y hay una tercera. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? O sea, por lo que usted ha explicado, es más recomendable utilizar la conexión paralela. Sí, pues, o sea, depende de las necesidades. Sino que la conexión en paralelo, pues también tiene otro problema y es que consume más energía, ¿no? Pues sí. Porque, pues, para que estos dos bombillos alumbren a toda su potencia, tienen que consumir mucha más energía. En este caso, pues, se consume un poquitico menos, se consume más lentamente. Bueno, entonces vamos al siguiente punto que ya es el circuito mixto, que en este caso pues tenemos una mezcla de las dos cosas. Primero un circuito en serie y un circuito en paralelo. Aquí tenemos, yo lo encerré en el círculo verde, encerré el circuito en paralelo, o sea, aquí ustedes pueden ver que hay un circuito en paralelo, porque la electricidad viene por aquí, llega aquí, y aquí se puede venir para acá o se puede venir para acá. ¿Sí miran? Coge para un lado o coge para el otro. Y pues los bombillos igual se van a prender y termina acá. Y también en el cuadrado azul coloqué el circuito en serie. ¿Por qué en serie? Porque aquí se utiliza la electricidad, sigue derecho, sigue derecho, sigue derecho, sigue derecho, sigue derecho, y sin importar que aquí se divide, igual vuelve y se utiliza acá. Entonces, están en serie. Este sigue después este y después vuelve otra vez a la batería. ¿Sí se entiende este circuito o no? O sea, esta es una mezcla de los dos. Bien podría yo poner un bombillo acá atrás también y seguiría haciendo un circuito mixto. Pero si en lugar de esto, por ejemplo, en lugar de tener estas dos baterías, yo le quito, perdón, estos dos bombillos, yo quitar este bombillo y solo dejar el que está acá arriba, entonces sería únicamente un circuito en serie, porque solamente la electricidad correría por una sola vía, por un solo camino. Cuando tengo yo los dos, la electricidad recorre dos caminos, este camino y este otro camino. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Más o menos por ese lado. El estudio de circuitos mixtos. Y aquí está la actividad. Es sencillo, ¿no? También, muy sencillo. La actividad tiene que ver con la corriente eléctrica, entonces dice, bueno, aquí les doy una introducción y dice, teniendo en cuenta todos los elementos necesarios para hacer funcionar un televisor, mencione cuáles son las partes que tiene este circuito, teniendo en cuenta la información de la guía en la página 1. Si ustedes miran en la página 1, aquí le digo cuáles son las partes del circuito eléctrico, entonces usted me va a decir qué partes de ese circuito eléctrico mira en esta imagen. ¿Listo? Ahí está, hay de todo. Aquí hay un control remoto, aquí está el televisor, aquí hay una cosita y aquí hay otra cosita. Ustedes simplemente denle nombre a cada una de esas cositas y ya. Eso es todo. Y segundo, utilice los símbolos de la segunda página para representar cómo sería el esquema de los circuitos en serie, paralelo y mixtos presentes en esta guía. Entonces, lo que usted tiene que hacer es utilizar estos símbolos, estos símbolos que están aquí, para representar este circuito en serie, para representar este circuito en paralelo, cómo serían símbolos, y finalmente este circuito mixto. ¿Cómo sería este circuito mixto en símbolos? ¿Listo?
¿Qué símbolos utilizarían? Pues usted tiene que mirar, ¿cuál será? A ver, ¿qué tiene esto? Esto tiene una batería. ¿Cómo se señalan las baterías? Pues no sé. Que aquí hay un bombillo. ¿Cómo son los bombillos? Pues no sé. Que aquí hay un cable. ¿Cómo son los cables? No, pues no sé. ¿Listo? Es sencillo. ¿Sí o no? ¿O muy difícil? Fácil. Sencillito, fácil, regalado. Son 2 preguntas, imagínense, para este texto son 2 preguntas. No es más. ¿Y alguna duda respecto a esta guía, la de hace 15 días? Bueno, no hay dudas. Vamos al siguiente. La siguiente guía es la que les envié el día de ayer. Esta vamos a tratar de explicarla brevemente. Nuevamente les digo, esta parte de ambiental no la voy a explicar aquí porque les voy a pasar un video donde lo explico paso a paso para que ustedes por favor se tomen el tiempo de darle una miradita. Les explico un poquitico la actividad y dice que teniendo en cuenta algunos, aquí les presento una situación, ¿listo? Esta es una situación con la cual quiero que ustedes hagan un estudio de impacto ambiental. Para hacer un estudio de impacto ambiental tienen que seguir cada uno de estos pasos, de estos 7 pasos, tiene que hacer, pues tiene que mencionarlos en el estudio de impacto ambiental. Entonces, lo que le pido es que analice esta situación. La situación es que en su barrio algunos de sus vecinos están lavando sus motos y sus carros en un río cercano de su casa y usted es una investigador o una investigadora y quiere saber si eso tiene un efecto o un impacto ambiental en el ecosistema del río. Usted a esta altura ya debería más o menos entender si hay o no hay un impacto ambiental, pero pues usted necesita hacer el estudio, el análisis de impacto ambiental. Entonces lo que tiene que hacer es proponer paso a paso cómo llevaría a cabo el estudio de impacto ambiental en ese río y realice un dibujo para cada uno de los pasos mencionados. ¿Cuáles son los pasos? Pues aquí están enumerados. Primero, describir el proyecto, exposición de alternativas, inventario ambiental de la zona, cuáles son los efectos o los impactos que ocurren con ese hecho. Pues estos impactos están en la guía 1. Medidas preventivas, qué medidas se pueden tomar al respecto, un programa de vigilancia, cómo puedo vigilar para que pues, se asegure que deje de ocurrir ese impacto, y un resumen y conclusiones de su proyecto. Si finalmente su proyecto dice que sí hay un impacto ambiental o que no hay un impacto ambiental. Eso es todo. Y aquí aparece el quiz. Este es el primer quiz, ustedes lo tienen que enumerar, tienen que mencionarlo y enumerarlo cuando lo envíen, colocarle, este es el quiz ambiental, y dice que tiene usted que describir una situación de impacto ambiental positivo del que usted tenga conocimiento. ¿Listo? Un impacto ambiental positivo. Y que usted debe proponer y explicar cómo llevaría a cabo un estudio de impacto ambiental para determinar si esa situación que usted considera que es un impacto ambiental positivo es realmente positiva para el ambiente. ¿Listo? ¿Cómo usted se asegura de saber si algo que usted cree que es bueno para el ambiente es realmente bueno? ¿Cómo hace usted ese estudio de impacto ambiental? ¿Listo? Entonces, esto, como les digo, les voy a enviar un video donde está muy bien explicado. Es un video de, creo que es de 30 minutos, entre 30 minutos y 1 hora. Está todo muy bien explicadito para que ustedes le pongan cuidado a ese video. Vamos a biología. En biología vamos a ver también el sistema excretor. Este es el último tema de este periodo. Sistema excretor. ¿A qué le suena esa palabra excretor? Sí, eliminar. Ok, sí, excretor es eliminar. El sistema excretor es el que se encarga de eliminar. ¿Qué eliminará? O por lo que he visto, profe, por lo que he visto, orina, excremento, dióxido de carbono y el hígado, no sé. El hígado, no sé. Vale, perfecto. Sí, esa es la función del sistema excretor, eliminar toda sustancia que pueda ser tóxica o que pueda ser dañina para
nuestro cuerpo. Entonces, uno de los principales, bueno, de los que más se menciona generalmente en la literatura son estos, los riñones, porque los riñones filtran la sangre y pues eliminan toxinas y agua que pueda haber en la sangre. Y listo. Pero existen muchos más órganos encargados de la eliminación de desechos. Aquí se explica pues más o menos un poquitico de cómo son los sistemas de eliminación de desechos en otros seres vivos, qué características tienen, cómo es que se mueve la sangre a través de los glomérulos de las cápsulas de Bowman, que son cápsulas que se encuentran en los riñones, y cómo es que ocurre esa eliminación como tal, o ese filtrado de la sangre. Aquí también se explica un poquitico cuáles pues, son algunas partes del riñón pues, que ayudan en la limpieza de la sangre y en la recolección pues, de la orina que posteriormente se eliminará por la vejiga y por la uretra, pues ya en el caso de los hombres por el pene, en el caso de las mujeres pues por un agujerito que hay que está cerca de la vagina. Y aquí tenemos algunos otros órganos excretores, o sea, no solamente los riñones son órganos excretores, sino que hay unos adicionales. En el caso de algunos peces o de algunos otros organismos, por ejemplo, las branquias sirven para eliminar sustancias de desecho como dióxido de carbono, como urea, sustancias amoníaco en algunos casos, en algunos peces. Entonces sirve para eliminar sustancias de desecho a través de las branquias. Miren, ¿qué tal? Los pulmones y las tráqueas también. ¿Qué sustancias se eliminan por los pulmones? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ustedes ya tienen que estar pero cansadísimos de eso, porque prácticamente todo el tiempo les estoy hablando de eso. Pero los pulmones también sirven para eso, para eliminar dióxido de carbono. No solamente para tomar oxígeno, sino también para eliminar. La piel en los anfibios, ¿se acuerdan que los anfibios respiraban, intercambiaban gases a través de la piel? Pues la piel también sirve para eliminar sustancias. Las glándulas sudoríparas, que son las que hacen que nosotros sudemos, las glándulas lacrimales, que son las que nos hacen llorar, las glándulas de sal que tienen algunos reptiles que les sirven para eliminar sal del cuerpo, los intestinos, el hígado, todos estos órganos pues tienen esa función de excretar sustancias que sean dañinas para el cuerpo o ayudar a eliminar. ¿Listo? Y aquí está la actividad. Con base en la información de la guía, desarrollo los siguientes puntos. El primero, los órganos del sistema excretor están muy conectados por el sistema circulatorio. ¿Qué relación puede existir entre el sistema circulatorio y el excretor? ¿Hay relación entre los dos? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué considera usted que hay relación o por qué considera usted que no hay relación? Como usted lo acaba de decir, los riñones filtran la sangre. Ajá. O sea, eliminan lo malo que está en la sangre. Dióxido de carbono. No, el dióxido de carbono no. Bueno, otras sustancias que vienen del metabolismo. En el caso de los riñones, la sustancia que se elimina por ahí es, por ejemplo, la urea, que es una sustancia que viene del metabolismo. En el caso de algunos otros animales, como reptiles y aves, hay una cosa que se llama el ácido úrico, que son sustancias también que eliminan a través de una, entre comillas, orina de las aves, que es diferente, o de los reptiles. En el caso de los peces, por ejemplo, eliminan amoníaco también a través del sistema, tanto del sistema de las branquias, como a través de las nefronas, que son como unos riñones primitivos que tienen los peces. ¿Listo? Entonces, ya ahí ustedes explican, ¿listo? Ahí ya quedan parte en investigación, parte de ustedes en investigación para conocer cuáles son las sustancias de desecho que se eliminan por cada órgano. Siguiente, dice que realice un dibujo en su cuaderno para cada tipo de órgano excretor mencionado en la lectura y explique brevemente su funcionamiento. Es decir, explique cómo funciona y qué sustancias de desecho son las que elimina.
Aquí están los órganos, pulmones, hígado, aparato urinario, glándula sudorípara, todos estos de acá. Dibujar y decir cómo funciona. Este es un poquitico más larguito, pero pues es de investigación. Y finalmente el quiz. Este es el quiz de biología, el quiz 1. Dice que en un octavo de cartulina o una hoja de blog realiza el dibujo del cuerpo humano y representa el sistema circulatorio y excretor, mencionando la importancia de los principales órganos en cada sistema. Aquí tiene que dibujar el sistema circulatorio, tiene que dibujar el sistema excretor en un octavo de cartulina, mencionar cada uno de los órganos que usted considera que son importantes y explicar por qué es importante ese órgano que usted menciona. ¿Listo? De hecho, eso está en la guía 1 y pues en esta guía también se menciona la importancia de cada uno de esos órganos, entonces ustedes simplemente es leer la guía mejor. De pronto los que no quieran verlo de la guía pueden investigar en internet también sin ningún problema. ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Sí, señor. Vamos al siguiente entonces. ¿Qué es físico-química? Con este terminamos por hoy. Físico-química, vamos a ver el concepto de magnetismo y electromagnetismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una sustancia magnética? ¿Quién me explica? ¿Qué será un objeto magnético? Por lo que entiendo es un atrayente. ¿Y qué atrae? Hierro, acero, tal vez. Efectivamente, una sustancia magnética o un elemento magnético es aquel que tiene la capacidad de atraer o repeler otras sustancias magnéticas o sustancias metálicas. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes han visto que los imanes, cuando usted coge dos imanes, hay un lado por el que los imanes se atraen y hay un lado que usted los trata de unir y los imanes no se unen, sino que se repelen. ¿Han visto eso en los imanes? Sí. ¿O nunca han tenido un imán en las manos? En mi casa hay muchos imanes. Vale, perfecto. Entonces, eso es prácticamente lo que es el magnetismo, es prácticamente una característica física que tienen algunos elementos. Esta característica puede ser natural, como por ejemplo en el caso de piedras magnéticas como la magnetita, esas piedras que son como negras, que se pegan al metal y se quedan ahí pegados, eso se llama magnetita, y pues también puede ser inducida por electricidad. ¿Listo? Entonces aquí les explico más o menos qué son los imanes, qué tipo de imanes existen, cómo funcionan. Y acá se les explica qué son los electroimanes. Pues resulta que con electricidad yo también puedo crear un imán. ¿De qué manera? Pues como aparece aquí en el dibujo. Yo puedo coger una pila, enrollarla en un clavo con un aislante de electricidad, ¿listo? Con un aislante, hay cables que son aislados, cables que tienen un aislante en el exterior, y yo le doy muchas vueltas a ese clavo, muchos giros, muchas vueltas, y lo vuelvo a conectar aquí a la pila, y entonces eso constituye un electroimán. Es un imán que solamente va a funcionar mientras existe esta carga eléctrica. Cuando la batería se acabe, cuando se acabe la carga de la batería, pues el imán deja de funcionar. ¿Sí se entiende este o no se entiende? Sí. Ok. Entonces, eso es pues otro tipo de imanes. ¿Qué funciones, qué aplicaciones tienen los electroimanes? Tienen muchas aplicaciones, de hecho se utilizan muchísimo en la actualidad y pues es una de las opciones de transporte incluso más rápidas que tenemos en el mundo. Las aplicaciones que tienen son, por ejemplo, los timbres. Cuando usted en su casa presiona el botoncito o de pronto y tiene timbre en la casa y suena, eso es un electroimán. Ese electroimán lo que hace es que cierra un circuito eléctrico y ese circuito hace que una palanquita se mueva al interior de ese timbre y golpee y pues
suena ahí el timbrecito. ¿Listo? Los trenes de suspensión magnética, como el tren bala que hay en Japón, es un tren que funciona con un electroimán. Cuando se activa, son imanes tan fuertes y tan poderosos que permiten que todo ese tren se mueva y se mueva a una velocidad súper, súper rápida. ¿Por qué? Porque prácticamente el tren está levitando sobre los rieles. O sea, ocurre algo muy parecido a esto. ¿Sí? Miran que los imanes no se quieren tocar. Pues en este caso el tren prácticamente está flotando sobre el riel y se mueve a través de este. ¿Listo? Entonces esos son los electroimanes. Y pues hay otros más como los transformadores eléctricos, los que están en los postes de luz. Ustedes han visto que en los postes de luz a veces hay como un cilindro blanco que colocan allá arriba y que eso ayuda a regular la electricidad que llega a la casa. Pues esos también son electroimanes. Los motores eléctricos, el motor de, por ejemplo, a ver, no sé si han visto que en las panaderías a veces el panadero tiene un aparatico que sirve para ayudarle a amasar el pan, y eso funciona con un motor eléctrico que cuando lo conectan los imanes empiezan a moverse a toda velocidad y a girar entre sí. Entonces, ahí está. Los teléfonos celulares, los teléfonos fijos también tienen pues electroimanes en su interior que les ayudan a facilitar el funcionamiento. ¿Vale? Y finalmente, para terminar acá, la actividad. ¿Alguna duda, alguna inquietud respecto a imanes, electroimanes y magnetismo? Bueno, la actividad es esta. Primero, ¿qué diferencia existe entre los imanes y los electroimanes? Explique el funcionamiento de cada uno de ellos y dibuje. ¿Listo? Una parte de eso está aquí en la guía, otra parte usted la puede explicar. Investigando. Segunda, investigue qué uso se le puede dar a los electroimanes, busque en su casa electrodomésticos que hagan uso de electroimanes, enumérelos y dibújelos. Listo, busque en su casa qué aparato eléctrico en su casa puede utilizar electroimanes, cuál de ellos podrá hacerlo. Investiguen. Miren, ¿será que la nevera tiene electroimanes? Pues me meto a Google y reviso. ¿Hay electroimanes en la nevera? Y ahí le aparece la información. Si hay, entonces, bueno, pues la nevera me sirve. El televisor tendrá, no sé, el microondas tendrá, no sé, investiga. Y finalmente el punto 3, que es el quiz 1 de físico-química, dice que con base en los símbolos para la creación de un circuito eléctrico de la guía 1, elabore un circuito que tenga estas cosas: una pila, cables conductores, un interruptor, un bombillo y un motor eléctrico. ¿Listo? Tiene que dibujar el circuito y explique si su circuito se utilizan electroimanes y en qué parte de ese circuito se utilizan los electroimanes. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Complicado? No, Fácil, difícil. fácil. Vale, aquí les doy una fuente también, si ustedes quieren, pueden revisar esta fuente. Aquí más o menos habla un poquitico de algunas aplicaciones adicionales de los electroimanes. Algunas las saqué yo de aquí, de los que les di, pero aquí hay muchas más. Aquí hay muchísimas más. Ustedes simplemente pueden venir a mirar y leer un poquitico si quieren. ¿Listo? Entonces, esa fuente ahí se las dejo. Y bueno, muchachos, ¿hay dudas, hay inquietudes? No hay. Entonces, eso fue todo por la clase del día de hoy, muchachos. Muchas gracias por estar aquí. ¿No tienen preguntas de pronto? ¿Todo es claro? Bueno, entonces voy a dejar de grabar y